Muy buenos a todos y bienvenidos a Dimension Football. Hoy con nosotros estará Ander Cotorro para hablar del nuevo cambio en el Athletic Club. Sale Garitano, entra Marcelino y parece que se empieza a ver un poco, a vislumbrar un poco algunas ideas de lo que puede llegar a proponer el bienvenido Ander y muchas gracias por estar aquí en Dimension Football. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Llega Marcelino y lo primero que tenemos que comentar es que Marcelino es un técnico que ya se le ha ido viendo más o menos las formaciones típicas que tiene. Es el 4-4-2 o el 4-1-4-1, el 4-4-1, es decir, con un media punta o dos puntas directamente. Entonces, en fase ofensiva, hemos visto que Garitano también últimamente ha apostado por el 4-2-3-1. ¿Dónde coloca Salas? Es verdad que ha tenido muchos problemas Garitano, que si Iker Muniain en banda derecha, que si Iker Muniain en el centro, que si Raúl García en el centro, Iñaki en derecha, Berenguer parece que es el único que no se ha movido de izquierda. ¿Dónde colocas a cada uno y por qué? Es que es un dilema interesante que te ofrece la plantilla del Athletic, porque al final tienes ciertos jugadores de unas características muy concretas y al final en el sistema que tenía Garitano resultaba muy complicado potenciar a todas sin perjudicar a alguna. Por ejemplo, tenías a Muniain y a Raúl, que los dos se sentían más cómodos quizás detrás de un delantero y juntarles en esa posición era difícil. Con el 4-4-2 de Marcelino yo creo que podemos ver una figura de Iker Muniain actuando cerca de otro delantero, haciendo un poco de Rodrigo Moreno, salvando las distancias porque son jugadores diferentes, pero quizás haciendo ese rol de enganchar el centro del campo con la de rol de banda que hacía con Carlos Soler, de ese centrocampista apartado a un costado que cae por dentro para asociarse y que el lateral pueda subir. Así que ese rol de Muniain, en cierto modo, parece más o menos claro. El tema es luego cómo colocas el resto de las piezas. ¿Quién hace de ese rol de delantero que te estira al espacio y que te fija? Pues quizás sea Sir Villalibre ese hombre, o Iñaki Williams, un delantero que al espacio, pues que os voy a contar yo, que todos sabemos que es muy agresivo. Luego, la figura de los centrocampistas, uno más de ida y vuelta, otro más de crear, esa figura puede ser vencedor Unai López. El de ida y vuelta, Mikel Vesga es un jugador que viene, que es un chico del filial, y luego el resto de piezas yo creo que se encajan fácil, porque la defensa no creo que cambie mucho y Berenguer tiene pinta de que va a jugar en el costado izquierdo sí o sí. Claro, porque también en vez es verdad que ahora entra un poco la sorpresa después de estos últimos partidos de Óscar de Marcos. Parece que Óscar de Marcos ha vuelto al nivel que prácticamente que vimos con Marcelo Bielsa y ya no se sabe si será como lateral, será como extremo. Y claro, aquí entra una cosa que es los roles de cada jugador. Es decir, Marcelino puede apostar por un punto, a lo que comentabas tú, que estire, o por un punta que sea un poco más como es Villa Libre y que sea Iñaki Williams el que vuelva a partir desde la derecha, también lógicamente cayendo un poco hacia el centro y Muniain sea ese enganche, esa segunda punta que acompaña a Villa Libre con Berenguer a la izquierda. Claro, que pierdes la ficha de Raúl García en este sentido. Mm. Entonces, ¿cómo crees que con Raúl García, es decir, cómo crees que podría encajar a Raúl García sin quitar muchas fichas, es decir, manteniendo a Iñaki Williams o en banda o en punta y lógicamente Con ahí. Raúl pasa algo curioso. Normalmente los jugadores, cuanto más años tienen, más retrasan su posición en el campo. Pues Raúl Claro, es todo lo contrario. A más mayor se hace, más arriba le ponen, incluso de delantero centro. Pero yo creo, y es una cosa a la que le vengo dando vueltas varias horas, es que Raúl quizás me pueda encajar en ese doble pivote con un rol de ida y vuelta, porque es un jugador muy inteligente, el trabajo lo tiene, sabe cómo moverse, es decir, yo creo que podría asimilar quizás esos movimientos que le pide Marcelino a ese pivote y además tiene buen pie para dar el balón. A gol, oye, mira, y pues es una pieza interesante. El tema es que, claro, quizás de primeras meterle a Raúl en ese rol no es del todo, vamos a decir, bueno. Quizás hay que hacerlo sostenido en el tiempo, poco a poco. Quizás en ese rol de delantero que fija centrales y que estira, pues quizás para estirar no, pero sí para sujetar, para estar ahí un poco de referencia y que sea Williams el que ataca el espacio, el que va a recibir, porque es algo en lo que mejoró mucho con Garitano, que es verdad que en el último año y medio ha bajado un poco porque se ha quedado un pelín atascado en todos los fundamentos del 9 de toda la vida, pero yo creo que lo puede hacer bien y quizás sea esa la manera de meter a Raúl en el 11 sin quitar otras piezas. y claro, luego está la última incógnita de esta delantera, que sí que es Muniain. Al final no es Rodrigo Moreno, todos lo sabemos, Rodrigo Moreno
lo tiene rápido y desplazar hacia el lado contrario, y Muniain no es ese tipo de jugador, pero sí que es un jugador que se siente muy cómodo recibiendo entre líneas, girándote, lanzando a la ruptura, que si baja un poquito, que si filtra desde un escalón más abajo. Claro, aquí lógicamente no es un segundo punta como tal, entonces ¿cómo crees que lo podría encajar si no es en banda? Yo creo que es en ese rol de Rodrigo Moreno. Es que entiendo que son jugadores diferentes porque lo son. O sea, yo creo que no tienen nada que ver. De hecho, Iker es más un media punta de toda la vida y Rodrigo es más un segundo punta en el Leeds. Entonces yo creo que esa es la posición, porque al final de Iker depende prácticamente la totalidad del juego ofensivo del Athletic. De hecho, yo no creo que el Athletic vaya a tener problemas en partidos en los que pueda correr. El problema los va a tener en partidos en los que no pueda hacerlo, que es lo que le ha pasado últimamente. Y ahí es cuando la figura de Muniain coge una relevancia todavía mayor. Creo que ese rol de quizás permitirle más libertad por dentro, sabiendo que tiene, como digo, libertad para ir arriba, para mover, para ir al apoyo, para aparecer por las bandas, hacer ese rol de Rodrigo Moreno de tercer hombre, de soy el que aparezco cuando el equipo está en el balón, no tiene ese control dinámico para girar, pero sí tiene, digamos, la capacidad de ponerse de cara en pocos toques y a partir de ahí lanzar al espacio a Williams, lanzar al espacio a Berenguer o lanzar al espacio al jugador que acabe jugando en la banda derecha, sea de Marcos, sea incluso Yuri en una incorporación por izquierda o Capa en una incorporación por derecha. Justo esto, antes para ya acabar la fase ofensiva, hablamos de vencedor y a mí se me ocurre una especie de rol que tenía Parejo en el Valencia, que era constantemente el de lateralizar su posición, el de bajar siempre a la primera línea y desde ahí crear, sean altos y que lógicamente quizás Yuri se pueda llegar a topar un poco con Berenguer, que es un jugador que te da más amplitud que, por ejemplo, Iñaki Williams se juega por derecha. Entonces, ¿cómo crees que puede encajar Vencedor con Marcelino? Porque a mí me parece que es un perfil que se puede llegar a potenciar mucho con el nuevo técnico. Mira, Vencedor es un jugador que ya en el Bilbao Athletic está acostumbrado a jugar contra bloques cerrados, porque al final el Bilbao Athletic es un equipo que pretende ritmos altos, pero juega siempre contra bloques que se le suelen encerrar. Entonces Vencedor en eso ya tiene experiencia. Y en eso precisamente que comentas de lateralizar, no lo hace mucho en el primer equipo porque le piden otras cosas, pero en el Bilbao Athletic sí se ha animado a hacerlo. Y es un jugador que es muy inteligente para ponerse y que sobre todo tiene muy buen golpeo en largo. ¿Qué digo con esto? Que con ese golpeo en largo puedes buscar la diagonal al espacio de Williams para darte una salida. Puedes encontrar también a jugadores entre líneas porque Vencedor tiene esa capacidad. Y lo que comentas de los laterales altos, es cierto que puede ser que se choque Yuri con Berenguer, pero Yuri comentaba en una entrevista que se entiende muy bien con el Navarro y entonces Berenguer yo creo que podría hacer ese rol de de Guedes, siendo Sí, diferente, sí. pero cayendo por dentro para que Yuri tenga el carril libre y que le encuentre Vencedor con esos pases que tiene. Entonces, para mí el rol de Vencedor es más un Dani Parejo, porque es muy parecido a lo que puede hacer, salvando evidentemente las distancias, porque Y Vencedor porque todavía además está tampoco empezando. tiene, y porque además tampoco tiene ese giro que tiene Dani, es decir, que Dani Parejo tiene la ausencia de giro y por eso muchas veces Marcelino lo bajaba abajo y a partir de ahí dirigía y lo que comentabas tú, al final era el director de la orquesta del Valencia y yo creo que lo será del Atleti. Sí, Vencedor quizás no tiene todavía ese dinamismo con balón a la hora de girar, pero sí es un futbolista que sabe muy bien a dónde tiene que dar el siguiente pase. O sea, cuando él va a recibir, él tiene claro más o menos cómo está la situación en el campo y sabe, tiene en la cabeza, oye, tengo que dar el pase a esta zona para que el equipo pueda conseguir esa fluidez. Quizás se nota menos porque es difícil hacerlo en un equipo como era el de Garitano, que quizás estaba más orientado a ritmos altos y a circulaciones de balón muy rápidas, pero sí que tiene esa calidad en primeros pases y sobre todo muy buen desplazamiento en largo para encontrarte a la gente al espacio y para poder aprovechar. Marcelino hacía mucho eso de estirar con mucha gente por delante de balón, hacer salida de cuatro con los laterales más dos con los dos pivotes y Ujú. estirar con los cuatro de arriba. Entonces, para conectar esas zonas a base de lanzamientos largos, creo que Vencedor puede ser muy interesante. Sí, lo que comentabas de Berenguer y Yuri me parece muy interesante porque sí que es verdad que Yuri yo creo que se siente más cómodo cuando dobla por detrás y es Berenguer, por ejemplo, el que fija y le aclara, digamos, el panorama, que es cuando es él el que tiene que tomar la iniciativa. Y también me parece clave que Berenguer, lo vimos en algunos tramos contra el Elche, se metía un poquito más hacia adentro y esto que permitía que uno de los pivotes tuviera que estar alerta con Berenguer y Iker Muniain no recibiera con la marca tan encima y pudiera recibir más suelto. Pasamos ya conectamos directamente al final la fase ofensiva. Las fases ofensivas están muy conectadas entre ellas. ¿Crees que intentará tener el balón y tener una salida limpia desde atrás? ¿O crees que optará por no regalar el balón, pero sí que intentar jugar más arriba, sobre todo si juega Raúl García
en la punta de ataque y a partir de ahí intentar tener ataques muy rápidos y priorizar el repliegue bajo. Teniendo en cuenta que Marcelino es un entrenador que no le gusta el fútbol de segundas jugadas, de lanzar y buscarlas, Mm. podría ser que intentase tener el balón para que el rival, para invitar al rival a que me venga a presionar y a partir de ahí encontrar a los de arriba. Es decir, atraer para estirando con los dos extremos y los dos puntas, o ese punta y ese jugador que viene un poco a dar el apoyo, poder salir, porque me cuesta ver un Athletic que intente construir desde atrás con paciencia. Yo creo que el Athletic necesita ritmos rápidos, no tiene jugadores para juego de posición tranquilo y tampoco va con Marcelino esto, creo. Entonces, me imagino más un Athletic que intente atraer para poder correr, que se intente fabricar espacios, que no que intente tener el balón, intentar lanzarlo para o cosas así. ¿Y en defensa crees que irá arriba a presionar? Porque, por ejemplo, con Garitano habíamos visto emparejamientos, en la presión alta habíamos visto emparejamientos, sobre todo para evitar y cortocircuitar cualquier tipo de avance mediante el pase. ¿Crees que con Marcelino priorizará o alternará fases de presionar arriba con repliegues bajos o directamente se establirá en un bloque medio e intentará a partir de ahí ser mucho más reactivo con los puntas y con los extremos? En los partidos que he podido repasar de Marcelino estos días, que tampoco me ha dado tiempo a mucho, he visto que sobre todo vivía mucho en bloque medio y que creo que solo en uno de los que he podido ver iba arriba a presionar. Pero creo que el Athletic, tal y como viene jugando con Garitano, sí, lo acabas de comentar tú, de hecho, sí que tiene asimilada esa presión arriba, esa presión alta y encima eficaz. Claro. Entonces, yo creo que puede ir alternando, es también en función del rival. Es decir, si juego contra un rival que no juega el balón atrás, no puedo presionar, porque si al final en 2 toques ya se le han quitado de encima, no puedo ir. Pero si juega contra equipos que, sobre todo los grandes, que parece que intentan salir jugando desde atrás, yo creo que sí que puede intentar esa presión y luego ir alternando con ese bloque medio que comentabas, porque físicamente al final es prácticamente insostenible, salvo que seas Marcelo Bielsa, aguantar una presión de 90 minutos alta, agresiva. Entonces creo que hará eso, un poco por tramos, elegir muy bien los tramos de partido en los que pueden ir a apretar arriba y cuando pasen esos tramos, quizás replegarse en un bloque medio, igual no incomodando, o sea, no siendo tan agresivo sobre el poseedor, sino siendo más agresivo sobre el receptor. Es decir, que todos los jugadores de las dos líneas de 4 estén pendientes de tapar líneas y cuando el poseedor suelta el balón, ahí es cuando soy agresivo sobre el receptor Viajar con para balón. que no, efectivamente, para que no pueda girarse ni pueda hacer nada y a partir de ahí el equipo rival no pueda crear. Sí, yo estoy de acuerdo porque además la plantilla del Athletic tiene una línea defensiva que le puede permitir ir a alternar presiones arriba con bloques más bajos porque tiene la capacidad de asumir duelos a campo abierto, porque vemos que son 4 bichos lo que tiene atrás, y luego defensivamente sobre todo los centrales, son dos jugadores que defienden muy bien el área. Yo creo que ahí Marcelino yo creo que cuando decidió ir al Athletic pensó en esta pareja de centrales, o en este trío de centrales que a veces va alternando, porque creo que es clave que Marcelino desde un primer momento asiente la solidez y a partir de ahí empezar a crear y empezar a salir. En transición ofensiva, ¿cómo crees que debe ser? Porque sí que es verdad que una cosa de Marcelino hemos visto que son transiciones muy, muy, muy rápidas, con Rodrigo lanzando, con Gonzalo Guedes, con Gameiro incluso. ¿Cómo crees que debe ser, lógicamente ajustando las fichas en cada sitio, cómo crees que debe ser esa transición ofensiva para que sea rentable y para potenciar sobre todo al bicho que tiene el Athletic Club, que es Iñaki Williams? Yo creo que va a ser fundamental, primero, Muniain, yendo a recibir para dar esa salida y para girar rápido y a partir de ahí soltar a los dos bandas y al punta. Y luego también la movilidad que tengan los jugadores de banda, porque en el Valencia hacía mucho que Guedes, por ejemplo, en el costado izquierdo y Soler en el derecho cayeran a zonas interiores y los delanteros a zonas exteriores para poder arrastrar y desordenar, generando que irá a conducir, digamos, con cierta ventaja. Entonces creo que puede ser clave. Esa movilidad que comentabas antes de Berenguer cayendo por dentro, creo que también puede ser interesante lo que le aporte de Marcos encima en esta versión revitalizada que tiene, se acaba jugando por delante del lateral. Y luego está, digamos, cómo Williams interpreta esas acciones. Es decir, Williams es un jugador que es muy potente al espacio, pero que a mí me parece que todavía le falta esa capacidad de tener muy claro por dónde correr. Es decir, cuando está en plena transición, detectar cuál es el espacio que tengo que atacar. Cuando lo tenga hecho, porque seguro que con Marcelino, lo comentaba Miguel Quintana el día de ayer, yo creo que es un jugador, un entrenador que a Williams le va a venir, vamos, de perlas. Sí, sí. Cuando aprenda a hacer eso, yo creo que el Atleti va a ganar mucho, porque o bien con los apoyos de Muniain, o bien con esos movimientos de los jugadores de fuera cayendo por dentro, van a encontrar situaciones para lanzarle al espacio y ahí
vamos, no os voy a descubrir nada si os digo que es matador Williams. Claro, y al final volvemos un poco a la fase defensiva, porque yo creo que el Athletic Club robará, yo creo que muchos balones por dentro, porque al final Marcelino ya sabemos cómo defiende sobre todo priorizando que el rival ataque por los costados en vez de por el centro, y yo creo que ante equipos que quieran filtrar entre líneas, como por ejemplo es el que viene ahora, el Barça, o incluso el Atlético de Madrid, o el Madrid, que les vienen los 3 seguidos, yo creo que si roba adentro hay un elemento, lo comentaste Muniain, pero hay un elemento que es un y vencedor, que vuelve a salir y vuelve a ser ese parejo que yo creo que tenía Marcelino, y sobre todo lanzando a lo que tú comentabas, Iñaki Williams y Alex Berenguer, que yo creo que puede ser una carta realmente importante, y a su vez, lógicamente, los laterales. Ander, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí en Dimension Football. Hemos estado hablando sobre todo de Marcelino. ¿Quieres comentar alguna última cosa sobre el nuevo técnico del Athletic? Poca cosa, más allá de que me genera un comentado de cómo va a encajar las fichas, cómo va a proponer, me genera es que tengo muchas ganas de ver qué roles va a repartir, cómo va a ser su equipo. Evidentemente, estos 3 primeros partidos no veremos gran cambio, porque al final son 3 rivales muy potentes y tú llevas, este partido del miércoles lo va a hacer con 2 sesiones de entrenamiento, pero a lo largo me genera muchísima curiosidad y tengo muchas ganas de verle. Pues ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, y para la gente que sea nueva en el canal, que se suscriba, que le dé la campanita y que nos deje en comentarios qué opiniones tiene sobre el nuevo técnico del Athletic Club, cómo creen que puede potenciar las diferentes fichas que tiene, y hasta la próxima. Un abrazo.